nuestro querido ponente, quien es prácticamente ya amigo de casa, ¿no? Y él siempre con esa experiencia en lo que es pastoral, en lo que es espiritual, nos va el día de hoy a dar el siguiente tema: dilemas éticos del mundo actual. El padre Tomás Garbán, Tomás Garbán Orellana, tiene estudios en la Facultad de Teología de la Pontificia y Civil de Lima. Asimismo, también en la Pontificia Universidad de Santa Cruz de Roma. Es licenciado en Teología Dogmática, asimismo es maestrista también en dicha especialidad. También tiene estudios de doctorado en Sagrada Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Estimados maestros, estimados docentes, quiero dejar con ustedes a nuestro querido amigo sacerdote, el presbítero Tomás Pablo Agustín Garbán Orellana. Y lo vamos a recibir con esos cariñosos y afectuosos aplausos virtuales a nivel nacional. Adelante, Padre Tomás, bienvenido. Muchas gracias por sus palabras y a todos por la invitación que me han hecho. Como bien decían ya, creo que ya me conocen porque es el segundo año, o no sé si tercero, pero al menos segundo que nos encontramos. Me da mucho gusto poder acompañarlos en estos momentos de formación que tienen anualmente. Eh, les voy a proyectar una presentación que he preparado. Con esta podremos guiarnos mejor. Aquí está. Ya. A ver, imagino que ustedes pueden ver bien. A ver si me ayudan con Sí, esto. sí, padre, sí se ve. ¿Mejor ahora? Sí. Sí. Ya, perfecto. Durante la presentación también presentaré algunos videos cortitos y por favor avísenme si se escucha, no vaya a ser que yo los escuche y ustedes no. Ya, ya les avisaré. Gracias. Bueno, el título es Dilemas éticos del mundo actual. Y antes de examinar algunos dilemas, quisiera que quede claro que es un dilema, ¿verdad? Creo que es una palabra que todos empleamos, pero si nos piden definirla, tal vez nos encontremos con algunas dificultades. Dilema nos suena a problema, ¿verdad? Pero no cualquier problema es un dilema. Un dilema, etimológicamente, viene de dis y lemma, o sea, dos temas o dos premisas, como se ve aquí en el... Voy a poner ahora sí, como se ve aquí etimológicamente, dis y lemma, dos premisas o dos opciones. Y la Real Academia señala que un dilema es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Fíjense, una situación problemática en donde hay dos opciones y parece que si elegimos una perjudicamos la otra opción, si perjudicamos la otra, perdón, si elegimos la otra perjudicamos la primera. Es una situación difícil, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el caso del aborto, ¿no? El aborto es una cosa gravísima, pero da la impresión a la gente, ¿no? De que cuando la iglesia dice no al aborto, se está perjudicando a la mujer violada, digamos así, o la mujer que quedó embarazada sin quererlo. Entonces, alguno podría pensar, ok, ese es un dilema, porque cuando la iglesia dice no al aborto, se perjudica a la otra opción, que es la mujer que no quiere tener al hijo. Bueno, visto desde fuera, sí, pues algunas de estas cuestiones pueden ser dilemas para los demás, ¿verdad? La enseñanza de la iglesia puede chocar, digamos así, con las expectativas que tiene el mundo, no la iglesia, sino el mundo, o con las apreciaciones o la sensibilidad del mundo. Bueno, lo que intentaremos durante esta exposición es examinar algunos dilemas y examinar sobre todo cómo la propuesta de la iglesia es una propuesta que busca el bien de las personas. No busca simplemente que se acepte su doctrina como una persona caprichosa que quiere que todos sigan lo que ella dice. No, lo que quiere es el bien de las personas. No quiere perjudicar a nadie, ¿no? Ok. Eh, Vamos a examinar, a ver si esto pasa. Ahora sí, unos cuantos dilemas, digamos así, o temas éticos
En primer lugar, la inteligencia artificial, que es una cuestión muy actual. Luego, la ideología de género, muy presente en nuestro mundo, en nuestro contexto, en las redes sociales. Luego, un tema, digamos así, clásico, ¿no? El modelo económico que la Santa Iglesia propone. Ya veremos esta cuestión, ¿no? Usualmente hablamos entre capitalismo y comunismo, pero la Iglesia no es ni comunista ni capitalista. Entonces veremos qué dice la Iglesia sobre esto. Luego el aborto, un tema muy doloroso, muy difícil. La eutanasia, una cosa que se va haciendo más popular. Eh, en algunos países de Europa ya está legitimada la eutanasia. Y como hemos visto en nuestro país, muchas veces ha querido introducir esta temática y se ha discutido sobre esto. Y, bueno. Y por último, la unión civil homosexual, ¿no? El matrimonio, entre comillas, homosexual, que es una cuestión también compleja, ¿verdad? Y que nosotros como profesores, como creyentes, debemos tener una respuesta, o sea, tener la respuesta de la iglesia en primer lugar, pero también saber discutir con otras personas sobre qué piensan de modo distinto a lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Ya? Ok, comenzamos entonces con la inteligencia artificial. Como ven, son 6 puntos. Más o menos me demoraré entre 7 minutos para cada punto, de modo que al final quede un tiempo para las preguntas. ¿Ya? Ok, comencemos entonces. A ver. Hasta aquí Padre, bien. Sí, sí, si, sí. si podría de pronto levantar un poquito la voz, me dicen que se escucha un poquito lejos. Ya, perfecto. Ok, Lo que voy gracias, a padre. hacer es Ya está. subir el volumen también. Al máximo. Ahí está. Ya, vamos a levantar un poco más la voz. Gracias. A ver, entonces, ¿qué dice la iglesia sobre la inteligencia artificial? La iglesia ha reflexionado ya sobre este punto y fíjense, aquí les señalo algunas anotaciones que la misma iglesia dice, ¿no? La inteligencia artificial es producto de la inteligencia, no una forma artificial. Ok, que esto quede claro. La inteligencia artificial es un producto de nuestra inteligencia. O sea, es el ser humano, con la inteligencia que Dios le ha dado, lo que ha creado una o ha producido una forma similar a la inteligencia humana. Luego, hay riesgos de antropomorfización de la inteligencia artificial, o sea, el riesgo, todos hemos escuchado de esto, ¿no? De que se creen, digamos así, supercomputadoras o en todo caso robots que se pretendan presentar como seres humanos. Un robot no puede ser mi amigo, pues. Y un robot no puede amarme. Un robot es una máquina como la computadora que estamos utilizando nosotros, que funciona bajo ciertos patrones. Pero no podemos pretender sustituir a la persona humana con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el peligro de ser utilizada para instrumentalizar a las personas y así promover desigualdad social. Bueno, ese es el peor peligro, que la inteligencia artificial sea utilizada mal. O sea, no sea utilizada para el servicio a la humanidad, digamos, para mejorar las condiciones de desarrollo del ser humano, sino más bien para instrumentalizar a las personas, para ponerlas debajo de la inteligencia artificial. Ese es un peligro muy grave. Nada que crea el hombre debe servir para subyugar, para esclavizar al hombre. Debe servir más bien para hacer posible un desarrollo más integral de la persona humana. El Papa Francisco comentaba, el desarrollo de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático tiene el potencial de aportar una contribución beneficiosa al futuro de la humanidad. ¿Ok? Una mirada positiva. La Iglesia no tiene una mirada negativa sobre la inteligencia artificial, sino positiva. Tiene el potencial, la potencia, la posibilidad de aportar una contribución beneficiosa a través de un diálogo integrador con la convicción de que hay una serie de estructuras básicas que sostienen el desarrollo y la supervivencia de la humanidad. Ok, pero hay que guardar esta convicción. Ok, la inteligencia artificial es buena, pero hay que guardar la convicción de que hay una serie de estructuras básicas que sostienen el desarrollo y la supervivencia de la humanidad. Esa serie de estructuras básicas no se pueden suplantar. Imagínense ustedes
lo hemos visto otra vez en algunas películas, que se crearan robots que críen niños. Ok, no se puede suplantar la familia, no se puede suplantar a la madre, al cariño, a la corrección, a la educación que los padres dan. Sería un riesgo pensar que esto podría beneficiar a los seres humanos. Todo lo contrario, esto haría que los seres humanos crezcan a imagen y semejanza de los robots, no de Dios. Ok, por otra parte, fijémonos en este gráfico. La brecha entre el PBI per cápita de las economías avanzadas y en desarrollo se amplía cuanto más sencillo es que los robots sustituyan a los trabajadores. Ok, cuanto más sencillo es que los robots sustituyan a la persona humana en el campo laboral, la brecha se hace más amplia. Los países más ricos son más ricos y los países más pobres son más pobres. Y por eso hay que tener cuidado, no solo por una cuestión antropológica, la formación integral de la persona humana, sino también por una cuestión de justicia, por una cuestión laboral. Si esto se va de las manos, los países pobres serán más pobres y los países ricos serán más ricos. Solo un ejemplo, en los países más pobres, el trabajo es más manual. Me dejo entender, ¿verdad? No se requiere tantos conocimientos en el trabajo, sino que el trabajo es más manual, porque las personas tienen menos conocimientos. En los países más ricos el trabajo es más intelectual, porque las personas tienen mejor educación, acceso a mejor educación. En los países más pobres, en donde el trabajo es más manual, si un robot comienza a suplantar el trabajo manual, evidentemente a las personas de ese país, cuya gran mayoría tiene un trabajo manual, se les quitará el trabajo, se suplantará por un robot, ¿verdad? Entonces, también el uso de la inteligencia artificial en campo laboral podría generar una gran desigualdad. Algunos retos para el uso correcto de la inteligencia artificial. En primer lugar, debe ser utilizada para potenciar las habilidades personales y no para deteriorar las habilidades personales. Yo les pongo un ejemplo. Muchas personas usan en los mapas, el Waze, por ejemplo, para ir a un lugar, para guiarse por las calles, pero lo que están haciendo, usando esa aplicación siempre, es que ya no están pensando en cómo ir a un lugar. Si por acá hay tráfico, por aquí no. Prácticamente están siguiendo lo que les dice la aplicación del celular. Entonces, evidentemente, si una persona usa siempre eso, en realidad no está desarrollando una capacidad de orientación que debía desarrollar. Algo que hacían las personas antes, porque no había ningún aparato que te dijera por dónde ir, sino que tú tenías que pensar por dónde debías ir. Debías conocer mejor las calles. Tal vez hoy conocemos menos el nombre de las calles. Es un ejemplo muy sencillo, pero puede ayudarnos a entender que la inteligencia artificial debe potenciar las habilidades personales, no deteriorarlas. El uso extensivo de la inteligencia artificial en la educación podría provocar una creciente dependencia de los estudiantes con respecto a la tecnología, lo que bloquearía su capacidad para realizar determinadas actividades de forma autónoma. Seguro ustedes lo saben mejor que yo, pero en algunos países del norte de Europa, como Dinamarca, están prohibiendo que los alumnos usen tablets, usen celulares, sino simplemente que se ciñan al libro, al texto impreso. Ok. En segundo lugar, se debe tener un horizonte de inteligencia relacional. La inteligencia artificial no siempre permite que las personas se relacionen más. Lo vemos nosotros con el uso del Facebook, del WhatsApp y de las redes sociales. No siempre hace que tengamos más amigos. Hacen que tengamos más contactos, pero no necesariamente más amistades. Una persona que está viendo 8 horas de celular al día, viendo videitos, evidentemente se aísla, no tiene tiempo para los demás y no desarrolla esa capacidad interrelacional que es propia del género humano. Somos seres en relación con Dios y con los demás. Padre Tomás, Padre Tomás, Sí, disculpe por favor la interrupción.
sería posible quizás que se pueda proyectar, o sea, puedo proyectar su presentación de usted porque se ve un poquito borrosito. Ah, Entonces, no. ¿le parece, padre? Se Sí, lo sí, proyecto. ya. Ya, Sí, sí, se lo sí, proyecto gracias para que por... usted siga la ponencia. Ya, padre, no hay problema. Gracias. Estamos aquí para poder apoyarnos. Claro que sí. Ya, padre Tomás. A ver, permítame. Ya. Ahora sí yo también veo, porque no veía a nadie. Ahora sí lo veo. Ya, padre. Ahí Gracias. seguimos, ¿no? El otro, ¿no, padre? Ahí era, Sí. ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, Continuamos. ya. Por otra parte, hay que ver que... Voy a poner aquí... Se puede. Ok. La inteligencia artificial debe ser vista como parte de la colaboración humana con Dios para mejorar la creación. Tal vez ese es el objetivo, ¿verdad? La inteligencia artificial debe ser buscada, desarrollada para mejorar el uso de la relación. Dios nos ha dado la ciencia con el propósito de que le descubramos a Él y le demos gloria. La inteligencia artificial no puede ser un vehículo para desvincularnos de Dios y para pensarnos creadores, cosa que nunca seremos, ¿verdad? Recordemos el pasaje de la Torre de Babel. Se quería construir una torre tan grande que llegara al cielo y por tanto se quería hacer como Dios, digamos así. Esa era la pretensión, ¿verdad? Y Dios, a partir de ese acontecimiento que encontramos en el Génesis, confunde a la humanidad, cambia las lenguas para evitar que se destruyan, porque querían ser como dioses, ¿verdad? Ok, la inteligencia artificial puede dar esa sensación, la sensación de que un grupo de personas son como un dios que está recreando todo y que puede reformularlo todo y que dentro de 40, 50 años vamos a poder esto, prolongar la vida y lo que sea. Ojalá todas esas cosas sucedan, pero no con la pretensión de ser dioses, no con la pretensión de desvincularnos de nuestro creador, sino al contrario, de agradecerle por las cosas buenas que permite, por la grandeza de la inteligencia. Muy bien. Ok, ¿algún comentario sobre la ideología de género? Tal vez podemos comenzar con el video que se encuentra aquí. A ver si quien proyecta puede poner play. Ay, No, no, no. Ahí. se va. ¿No aparece ahí el círculo con la flecha esta para hacer play? No parece, padre. Ya. Ok, A ok. ver, Yo lo proyecto. a ver. A ver si es posible. Ujú. El Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia a los participantes en la conferencia Hombre, Mujer, Imagen de Dios por una antropología de las vocaciones, la ideología de género. El Papa la ha condenado en numerosas ocasiones, calificándola de colonización ideológica, expresión de frustración y resignación, o muy peligrosa, como lo dijo la última vez en su discurso al cuerpo diplomático a principios de año. Perché oggi il pericolo più brutto è Porque hoy el l'ideologia del peligro genere, más feo, es la ideología annulla del le género, differenze que anula las diferencias. e Borrar las cancellare le diferencias differenze, es cancellare borrar la humanidad, l'umanità, hombre y mujer en uomo e tensión. donna, in tensione sempre, no? Cada uno de nosotros se descubre y se expresa como persona compartiendo su ser y sus dones con los demás para el bien común, y esto nos hace salir del aislamiento de un yo autorreferencial y nos hace mirarnos como identidad relacionada, o sea, yo existo y vivo en relación con quien me ha generado, con la realidad que me trasciende, con los demás y con el mundo que me rodea, respecto al cual estoy llamado a abrazar con alegría y responsabilidad una misión específica y personal, subraya el Papa y añade, la tendencia
tendencia actual es la de olvidar o oscurecer esta realidad, con el riesgo de reducir al ser humano únicamente a sus necesidades materiales o exigencias primarias, como si fuera un objeto sin conciencia ni voluntad, simplemente arrastrado por la vida como parte de un engranaje mecánico. El Papa recomienda no sofocar la sana tensión interior, la llamada a la felicidad, a la plenitud de la vida. Cada uno de nosotros tiene una misión. Estamos llamados a ofrecer nuestra contribución para mejorar el mundo y modelar la sociedad. Por ello, el Papa anima a realizar investigaciones, estudios y espacios de debate sobre las vocaciones, los distintos estados de vida y la multiplicidad de carismas. Son útiles también para interrogarnos, dijo, sobre los desafíos de hoy, sobre la crisis antropológica en curso y sobre la necesaria promoción de las vocaciones humanas y cristianas. Ok. Eso. Ya, como ven, el Papa critica la ideología de género y se le dice ideología simplemente porque no se basa en la ciencia. La ciencia reconoce la complementariedad entre el hombre y la mujer. La ideología de género no reconoce esa diferencia, no reconoce esa complementariedad, sino que anula la diferencia, por tanto anula la riqueza humana. Y por eso se le llama ideología, simplemente porque no se basa en presupuestos científicos, sino en ideas que se han vuelto absolutas. ¿Cuál es la idea de fondo de la ideología de género? La igualdad. La igualdad es una cosa buena, sí, pero no sirve para explicarlo todo. Es una cosa buena, sí, efectivamente, somos iguales en dignidad. Pero ese concepto, esa expresión, no sirve para explicar todas las relaciones que hay entre hombre y mujer, sino para explicar la más básica, que es la dignidad, eso sí. Entonces, esa idea, la igualdad, que es buena, se ha vuelto absoluta. Nosotros sabemos que para analizar la realidad no nos basta una idea, como para educar a un niño no nos basta una enseñanza, una clase. Necesitamos muchas clases, muchas enseñanzas, muchas ideas. Igual el ser humano no se puede explicar con una idea, aunque ésta sea buena. No se puede volver a esta idea un ser absoluto que pretende explicarlo todo y por eso no se puede volver ideología. Una ideología es una idea buena que se ha vuelto Dios, que pretende explicarlo todo cuando solo puede explicar una parte, ¿no? Ok. La Congregación para la Educación Católica nos ha brindado el presente informe con el propósito de darnos a conocer la amenaza que representa la ideología de género en la educación y propone una visión que respete la complementariedad entre hombres y mujeres a través de un diálogo constructivo, teniendo como referencia la formación integral de la persona, la defensa antropológica y social de la familia, así como una educación sexual prudente. A todos les recomiendo ver esta audiencia del Papa Francisco, los participantes de la conferencia Hombre y Mujer. Les dejo ahí el link, ustedes podrían consultarlo. ¿Pueden bajar, por favor? Ok, por una parte se niega la diferencia sexual, algo que es evidente, ¿verdad? No hay que pensar mucho para darse cuenta de la diferencia sexual que hay entre hombre y mujer. Por otra parte, se educa como imponiendo. ¿Ustedes alguna vez han visto que se discuta la cuestión del género? Nunca se discute, simplemente se impone. ¿Recordamos años en que esto se ha discutido ampliamente? No, nunca se ha discutido, simplemente se busca imponer y usualmente a través de la vía política. Usualmente es así, se busca formular una ley que permita esto, que haga lo otro. Ok, es la estrategia, ¿verdad? Por otra parte, se desnaturaliza la familia que Dios ha creado, hombre, mujer e hijos. Se busca desnaturalizar, incluso se busca anular. Hace poco escuchaba, o hace ya unos años escuchábamos un artista que bueno, es homosexual y quería que se reconozca en Perú a sus hijos, que decía, bueno, mis hijos nunca me preguntan por la mamá, porque no tienen mamá. Fueron criados en un vientre de alquiler, cuando nacieron se los dieron al papá y nunca vieron una mujer, digamos así. Mis hijos no me preguntan por la mamá. Es una cosa absurda. Los niños apenas nacen, buscan el pecho de su madre. Es una cosa instintiva, ¿verdad? Ok, la ideología de género busca desnaturalizar la familia, anular la familia. Es su principal enemigo.
Por otra parte, un individualismo radical, porque se piensa que el propio gusto o tendencia o la propia opinión debe ser la norma para los demás. Se piensa que el individuo es la norma que debe regir el orden social. Y por último, la intolerancia. Otra vez, no se admite discutir esto. Simplemente se presenta como algo absoluto. Incluso quien pretenda discutirlo ofende a los que presentan esta ideología, ¿no? ¿Puedes bajar, por favor? ¿Podrían bajarla? Muy bien. Declaración Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. Con respecto a la teoría de género, sobre cuya consistencia científica se debate mucho en las comunidades de expertos, fíjense, la Iglesia recuerda que la vida humana, en todos sus componentes físicos y espirituales, es un don de Dios, que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien. Querer disponer de sí mismo, como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios y entre en competencia con el verdadero Dios del amor que nos revela el Evangelio. Recordemos la cuestión de Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dice, no puedes comer del fruto de este árbol, y Adán y Eva justamente comen de ese fruto, ¿verdad? Pensando que al comer de ese fruto se volverían dioses. ¿Qué significa ser dioses? Significa elegir qué está bien y qué está mal. Nosotros no podemos elegir qué está bien y qué está mal. Podemos seguir el bien o seguir el mal, pero no podemos convertir lo bueno en malo o lo malo en bueno. No podemos crear la bondad, no podemos crear la maldad. Es la tentación del demonio que desde siempre ha buscado inculcar en nosotros. Dejar que Dios sea la norma para nosotros mismos convertirnos en amor. El Papa Benedicto XVI decía que la ideología de género al final es un pecado contra la creación. Queremos ser creadores. No queremos admitir que la creación la hemos recibido como un don de Dios y que tiene sus propias normas, su propia naturaleza, su propia dinámica, sino que nosotros mismos queremos crear algo nuevo. Así desvincularnos de la creación de Dios. Muy bien, pase por favor. Ok, la cuestión del modelo económico, el Papa Francisco dice, hoy una nueva economía inspirada en Francisco de Asís, el santo Francisco de Asís, puede y debe convertirse en una economía de amistad con la tierra y en una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida en todos sus aspectos. Fíjense, una economía inspirada en San Francisco de Asís, que puede y debe convertirse en una economía de amistad con la tierra, una economía que busque cuidar el medio ambiente y una economía de paz. Una economía que no llegue a la guerra. Al final, la guerra casi siempre se da por problemas económicos, ¿ah? Eso de que la religión causa guerra, bueno, en algunos casos habrá sido cierto, pero no seamos ingenuos. La religión no es el principal causante de la guerra. Casi siempre lo es el dinero, problemas económicos. Muy bien, pase por favor. Ok, algunas ideas fundamentales, ¿no? La Iglesia nunca ha propuesto un modelo económico. No le toca, porque la Iglesia no es un grupo de economistas ni de expertos, ¿no? La Iglesia es una institución religiosa y nos enseña cómo llegar al cielo, no cómo organizar la tierra. No hay un modelo concreto para hacerlo. Imagínense que la Iglesia dijera, bueno, un sueldo justo es $1000. Ok, esa enseñanza podría valer unos cuantos años y en un contexto determinado. Tal vez, imagínense, Estados Unidos. Pero no podría valer en otro país y no podría valer en otra época. La Iglesia no puede tener una enseñanza definitiva sobre estas cuestiones porque el mundo va cambiando. La Iglesia, por tanto, no tiene un modelo económico, no le corresponde brindarlo. Lo que la Iglesia tiene son principios morales que deben seguir todos los modelos económicos.
Cualquier tipo de modelo económico no puede saltarse esos principios que están fundados en la propia naturaleza humana. Eso es lo que la Iglesia propone, no un modelo, sino principios morales que cualquier modelo debería respetar si pretende ser un modelo que esté al servicio de los demás, ¿no? Ok, en primer lugar, la utilización de los bienes y de los frutos del trabajo con justicia y caridad. Los derechos a la propiedad privada son necesarios para la convivencia pacífica en sociedad, debiendo ser ejercidos hacia una solidaridad natural entre los hombres. Hay derecho a la propiedad privada. O sea, si yo he trabajado para comprarme una casa, no puede ser que después venga alguien abusivamente me la quite. Tengo derecho a conservar la propiedad privada. La propiedad privada es un espacio que sirve para el desarrollo humano y también para el sostenimiento de la familia. Porque en las casas viven las familias. Es un derecho de la familia. Ahora bien, la propiedad privada, si bien es un derecho, también se debe tener en cuenta que los bienes en el mundo han sido creados para todos. Imagínense ustedes que 100 personas ricas compraran todo el espacio del mundo, de modo que ya no habría nada que adquirir. De modo que a las millones de restantes de personas no se le diera posibilidad de adquirir un espacio para construir una casa. Evidentemente eso sería injusto. Entonces, la propiedad es un derecho, la propiedad privada es un derecho, sí, pero no es absoluto, porque todos tienen ese derecho. Y no se podía generar un sistema económico en donde pocos acapararan todo el espacio de una nación y no hubiese espacio para los demás. Entonces, ¿es un derecho? Sí, absoluto, no. El derecho absoluto es que todos tienen derecho a la propiedad privada. Por otra parte, las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Porque los contratos deben ser respetados, es algo que la Iglesia siempre enseña. Si yo hice un contrato con el banco, bueno, no me queda otra que pagarle al banco. No puedo decir, no, ya no te voy a pagar, ya me olvidé. Oye, los contratos deben ser cumplidos, es una cuestión de justicia. Toda forma de tomar o retener el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley, es contraria al séptimo mandamiento. No robar. Contrario. Los contratos deben estar sometidos a la justicia conmutativa, lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad. Por último, el respeto a la integridad, de la creación, que tal vez es un concepto más fácil de comprender. Dios nos ha hecho administradores de su creación. Justamente antes de ayer y ayer hemos terminado de leer los versículos sobre la creación del Génesis en la Santa Misa, ¿verdad? Y Dios encarga al hombre, administra esto. Pon nombre a los animales, administra la creación. Ok, el hecho de que nosotros estemos por encima de la creación no quiere decir que debamos abusar de la creación. Lo que quiere decir es que debamos cuidarla. Como un padre, digamos así, es responsable de su hijo para cuidarlo, no para destruirlo, evidentemente. Dios no da a un hijo un padre para que lo destruya, no para que lo cuide. Igual nosotros, es verdad, estamos por encima de la creación, pero para cuidarla justamente, para administrarla, porque viene de Dios. ¿Puede pasar, por favor? La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas a los tiempos modernos, al comunismo o al socialismo. Por otra parte, ha rechazado la práctica la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. La Iglesia rechaza el comunismo. La Iglesia también rechaza el capitalismo. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores con vistas al bien común. Ok, es preciso regular el mercado. No como lo haría un comunista, absolutamente. El mercado tiene sus propias dinámicas, pero sí es preciso regular. Entonces, no al comunismo,
pero tampoco el capitalismo, un mercado salvaje. No, eso haría que haya más pobres. No haría que las cosas se vuelvan más justas, digamos así. Entonces, repito, la Iglesia nunca ha optado ni por el comunismo ni por el capitalismo, sí por el mercado regulado, un mercado que se rige con sus normas, pero que el Estado tiene que regular, no absolutamente al estilo comunista, pero tampoco puede desentenderse al estilo capitalista. Entonces, repito otra vez, no hay una enseñanza, no hay un modelo económico que la Iglesia dé. La Iglesia da principios morales, como la propiedad privada, como el cumplimiento justo de los contratos, como el cuidado de la creación. La Iglesia comprende que el mercado tiene su propia dinámica, pero también entiende que debe regularse en cierta medida, no absolutamente, pero en cierta medida, la dinámica del mercado, de modo que beneficie a todos. Muy bien. ¿Puede pasar, por favor? La cuestión del aborto, ¿no? La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido en sus derechos, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Santo Tomás de Aquino decía que la dignidad es algo absoluto. Esa es la expresión que empleaba. El ser humano es un ser digno. La dignidad se dice de aquello que es absoluto. Y algo que es absoluto no admite excepciones. Pensemos, yo no puedo decir el ser humano es digno, entre paréntesis, absoluto, pero en ciertos casos está bien matarlo. Ah, no. Entonces, ¿es digno o no es digno? ¿La dignidad es absoluta o no? Porque si pones un pero después de que es digno, estás negando que es digno. Justamente la dignidad, porque es algo absoluto, no se puede ver negada en ciertos casos. No se puede abortar, tampoco en caso de violación. Porque eso sería negar que ese niño, que no tiene culpa, por cierto, no tiene una dignidad. Por tanto, que no es tan persona como estamos pensando, o que la dignidad no es tan absoluta como se sostiene, porque hoy se habla de dignidad para todo, ¿ah? Todo es dignidad. Ok, entonces seamos coherentes. O es digna, no es digna la persona humana. Si es digna, ok, entonces no puede haber excepciones. Tampoco en casos de injusticia, o puede ser algo terrible como es la violación, ¿verdad? La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Es tan grave que la Iglesia sanciona con la pena máxima, la excomunión. Solo hay 3 penas en la Iglesia, ¿no? La excomunión, el entredicho y la suspensión. La suspensión es solo para los clérigos. La máxima es la excomunión. Es expulsarte de la comunión visible de la Iglesia. No es que la Iglesia sea mala. Lo que pasa es que este pecado es gravísimo y por eso la Iglesia lo sanciona con la mayor pena, como para advertir a las personas, como para señalar la gravedad, la malicia de ese pecado. ¿Pueden pasar, por favor? Ok, una estadística sobre el aborto en el Perú. Ahí está el gráfico, yo creo que es muy claro. Fíjense, 19% de las mujeres peruanas entre los 18 y 49 años refiere haberse realizado un aborto. Lamentablemente es una cosa muy difundida. Y bueno, hay que tener misericordia con las personas que han caído en este pecado. Pero tener misericordia con las personas que han abortado no significa decir que está bien el aborto. No tiene nada que ver, ¿verdad? Una cosa con la otra. Pongamos ese video, por favor, del Papa Francisco. Walter, si lo puedes proyectar. ¿Usted cree que una mujer
¿Usted cree que una mujer que fue violada tiene el derecho a no tener a su hijo, que es producto de esa violación? Mira, yo sobre el aborto digo esto. Cualquier libro de embriología, de esos que estudian los chicos en segundo año de la universidad, libro de embriología serio, se dice que al mes de la concepción, incluso antes que la madre se dé cuenta, está todo el sistema de los órganos ya dibujado dentro y el DNA está claro. Sí. O sea, es un ser vivo. No digo una persona, es un ser vivo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema? Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar, porque es la verdad. Su audio, padre. Gracias. Es bastante claro el Papa, digo, dice, bueno, no es lícito eliminar un ser vivo, abortar un niño para eliminar un problema. Es un problema la violación, ¿ah? Evidentemente. Lo que hay que buscar es que no haya violaciones. Pero no por eso se puede tomar la excusa de hacer bueno el aborto en este caso. No es bueno, ni tolerable tampoco, porque es una vida humana, ¿verdad? ¿Puede pasar, por favor? Ok, por otra parte, la eutanasia, algo que en algunos países de Europa, como en Bélgica, por ejemplo, se ha legalizado, Holanda, pero en Perú se ha discutido y hay cierta tensión, digamos así, y ha habido cierto intento de presentar esto, ¿no? Como un derecho de la persona. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Ok, la eutanasia, matar a una persona, incluso contando con la propia voluntad del enfermo, ¿ah? Es algo que no nos corresponde, y tampoco el Estado. El Estado no está hecho para matar a la persona que dice, mátame, allá, como tú eres mi dueño, yo te mato. Y el Estado no está hecho para eso. Si una persona se quiere suicidar, bueno, es lamentable, ¿verdad? Es una cosa muy triste y deplorable y habría que ayudarla a que no se quite la vida. Pero otra cosa es que la persona diga, yo tengo derecho a que el Estado me mate, a que el Estado me quite la vida. ¿O tú no tienes derecho a eso? Nadie puede evitar que alguien se quite la vida. Podemos ayudarle, pero evitar no, pues ya no podemos amarrarla tampoco, ¿no? Pero tampoco eso implica que una persona tenga derecho a exigirle a los demás que le quiten la vida. Y yo no tengo la obligación de matarte. Y el Estado, nadie lo creó para que mate a las personas, mucho menos aquellas que están más indefensas, aquellas que sufren una enfermedad, aquellas que han perdido sus, digamos así, sus habilidades, su máximo potencial, digamos así, ¿no? Ok, pero por otra parte también se debe rechazar el encarnizamiento terapéutico. Encarnizamiento terapéutico es el otro extremo, ¿verdad? Es hacer que una persona viva cuando ya se están usando métodos desproporcionados para que viva. Es difícil, digamos así, ubicar el límite entre la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico. Eutanasia, yo te mato, muy fácil. Encarnizamiento terapéutico, yo te hago vivir incluso cuando ya, digamos así, biológicamente la persona no puede subsistir y se emplean métodos ya muy desproporcionados. Los médicos saben distinguir bien eso, no nosotros, que no hemos estudiado medicina, pero los médicos saben ya cuando decir, bueno, ya no hay nada que hacer. Esto no es eutanasia. Además, no vamos a matar a la persona, vamos a dejar que muera porque no hay nada que hacer. Lo otro ya sería encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Que también es una cosa desordenada. Ok, pase por favor.
El dolor, que es algo, digamos así, que está en el núcleo de la eutanasia. Usualmente las personas quieren morir por el dolor, ¿verdad? Por el sufrimiento que implica. Ok, el dolor puede tener una visión positiva en el plan de Dios. Puede ser una participación en la pasión de Cristo para las personas creyentes. Mm, Ok, vamos a pasar esto. Pásalo, por favor, porque está pasando el tiempo. Ok, un video del Papa, a ver. Ujú. Walter, por favor, si puedes proyectar el video, gracias. Si puedes ampliar la pantalla para que se pueda ver el video. En los últimos años, el debate sobre la eutanasia ha cobrado fuerza a nivel mundial. Historias como las de Vincent Lambert o la del pequeño Alfie Evans se han convertido en un símbolo de la lucha contra esta práctica. Sus promotores la proponen como una buena muerte, pasando por alto algunas cuestiones esenciales. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco no ha parado de denunciar la cultura del descarte en sus diferentes manifestaciones. Una de ellas es la eutanasia. Estas son las 5 claves para entender la eutanasia en el mensaje de Francisco. En septiembre de 2019, Francisco tuvo palabras contundentes contra la eutanasia durante un encuentro con oncólogos italianos. El Papa lamentó que se disfrace esta práctica como una opción de la libertad personal, pues se trata de eliminar a las personas que se consideran inútiles. La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale. In realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può evitare il dolore. A ver, ¿puede pasar una diapositiva? Bueno, por último, la cuestión de la unión civil, ¿no? O matrimonio, entre comillas, homosexual. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y las familias. No existe fundamento para asimilar estas dos cosas. En la Sagrada Escritura, las relaciones homosexuales están condenadas como graves depravaciones. Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ya, sabemos nosotros que es todavía un misterio el origen de la homosexualidad, pero muchas veces se debe a abusos, sobre todo en la época de infancia. Hay un gran porcentaje de personas homosexuales que han sido abusadas. Hay un vínculo todavía no muy claro, pero parece que existe ese vínculo. Ok, pero otras personas que no son abusadas y son homosexuales. Ok, eso no es un pecado. Y un homosexual puede ser tan santo como un heterosexual. Un homosexual puede ser más casto que un heterosexual y más piadoso. Y cuando lleguemos al cielo, probablemente haya personas homosexuales que estén muy cerca de Dios, más que nosotros, más que las personas heterosexuales. Ok,
el hecho de que no siempre haya culpa en el arraigo de este desorden, de esta tendencia homosexual, no quiere decir que los actos homosexuales sean buenos. ¿Buenos en qué sentido? En el sentido de que permiten el desarrollo humano. Ok, no todos están dispuestos a aceptar la bondad como lo quiere Dios, no lo quiere Dios, lo quiere Dios bueno, no lo quiere Dios malo. No, no, no se trata de ubicarnos en el plano de la fe siempre, también en el plano de la razón. Un acto bueno es un acto que me desarrolla como persona. Un acto desordenado es un acto que me perjudica como persona. A mí no me beneficia como persona, imagínense, no sé, comer 5 kilos de carne. Eso me hará daño, probablemente, me dé indigestión, ¿no? No me beneficia, es un acto malo, no tiene nada que ver aquí la fe. Lo único es que ese acto no me beneficia, sino que me perjudica. Ok, lo que la Iglesia sostiene es que los actos homosexuales, no la tendencia, que es una cosa que se tiene a veces sin culpa, sino los actos homosexuales perjudican a la persona. Eso es lo que la Iglesia enseña. Otra persona dice, no, no perjudican. Ok, bueno, ahí está la discusión, si perjudican o no. La Iglesia dice, no, no ayuda al desarrollo de la persona, al desarrollo integral, ¿ah? De todas sus dimensiones, también la espiritual, de la que no se habla y que está presente en la persona. Muy bien. ¿Puedes pasar, por favor? Ok. Fundamentos del no reconocimiento legal de las uniones homosexuales. De orden racional, la ley civil no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia. Una norma que no es ordenada, que no está de acuerdo con la recta razón, no es norma. Santo Tomás mismo indicaba, una ley que contradice la ley natural, una ley positiva, pensemos de una ley que da el gobierno, que contradice la ley natural, no tiene fuerza de ley, por tanto no debe ser cumplida. Okay. La legalización de la unión homosexual podría originar el oscurecimiento de la percepción de algunos valores fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial. Ahí está la cuestión. Parece ser que legalizando la unión homosexual está perjudicando a la familia, porque al final lo que se busca es equiparar esa unión al matrimonio. Eso es lo que se busca. Bueno, eso no se puede equiparar sin perjudicar la valorización que tenemos del matrimonio. Por si acaso, el gobierno, el Estado, debe custodiar la unión del hombre y la mujer, porque de esa unión depende el relevo generacional. ¿Qué pasaría si en un país la gente ya no se une, el hombre y la mujer no se unen? Bueno, no habría hijos. Y si no habría hijos, en 50 años ese país desaparece. Si no hay relevo generacional, no hay modo de subsistir para una sociedad. Y por eso es lógico que la sociedad deba custodiar la unión del hombre y la mujer, que es lo único que permite el relevo generacional. La sociedad no tiene por qué custodiar todo tipo de unión. Un hombre homosexual puede vivir con otro, sí, bueno, eso no está prohibido. Pero otra cosa es exigirle al Estado que reconozca esto, que el Estado no tiene por qué reconocer todo tipo de unión, sino debe reconocer aquellas uniones que permiten la existencia y el desarrollo de una comunidad, de una sociedad. En el orden biológico y antropológico, carece de los elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y la familia. La unión civil no tiene la complementariedad biológica y antropológica que tiene la unión del hombre y la mujer. La ausencia de bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños, eventualmente integrados en estas uniones. Por otra parte, en el orden jurídico y social, debilitaría el matrimonio que como institución natural representa uno de los pilares de la sociedad. Negarle el reconocimiento legal a una persona solo es inaceptable cuando se opone a la justicia. Pero no parece que esto se oponga a la justicia. El hecho de que se niegue el reconocimiento de ciertas uniones no parece que se oponga a la justicia. ¿Por qué? Porque el Estado tendría que reconocer todo tipo de uniones, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la justicia? Las parejas matrimoniales garantizan el orden de la procreación y por lo tanto son de esa unión entre parejas, hombre y mujer, es de interés público, porque garantizan otra vez el relevo generacional. ¿Puede pasar, por favor? Ok, para acabar, un último video de Papa Francisco.
Stato claro, chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti. ¿No Così se ven los subtítulos? no? Hay subtítulos, ¿ah? Queste sono leggi che cercano di aiutare. No se está reproduciendo el video, solo el audio nada más, ¿no? Gracias, Walter. Vente a Claro. Llévate L1 Max incluido contratando fibra óptica con Claro TV+. Ahorra con la botella XL de Clorox Ropa 4 en 1, más lavadas a 5 soles 60. Stato claro, chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti, così come il Signore lo ha istituito, no? Queste sono leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente, no? Di orientazione sessuale diversa. E questo è importante, che si aiuti la gente questa, ma senza imponere cose che per la sua natura nella Chiesa non vanno. Ma se loro vogliono portare la vita insieme, una coppia omosessuale, gli stati hanno possibilità di civilmente di sostenerli, di darle sicurezza di eredità, di salute, no? Ma i francesi hanno una legge su questo, non solo per gli omosessuali, per tutte persone che vogliono associarsi, no? Ma matrimonio è matrimonio. Questo non vuol dire di condannare le persone che sono così, no, per favore, no? Sono fratelli e sorelle nostre e dobbiamo accompagnarli, no? Ma il matrimonio come sacramento è chiaro, ma che ci siano leggi civili, che tre vedove per esempio che vogliono associarsi in una legge per avere il servizio sanitario, per avere poi l'eredità fra loro, ma si fanno queste cose. Credo che sia il Pax francese, no? E questa legge, non so bene come, credo che sia, ma niente da vedere con le coppie omosessuali, che le coppie omosessuali possono usarla, ma matrimonio come sacramento è uomo-donna. E delle volte quello che io dicevo, si creano confusioni, no? Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti. Il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta, ma il Signore vuole la salvezza di tutti. Ma per favore non fare che la Chiesa rinneghi della sua verità, no? Ma tante persone di orientamento omosessuale si accostano al sacramento della penitenza, si accostano a chiedere consiglio ai sacerdoti, la Chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita, ma il sacramento del matrimonio non va. No? Muy bien. Como bien el Papa lo dice, la postura de la Iglesia no es tener algo contra los homosexuales, ¿verdad? Pues son gente que sufre, ¿ah? Pero tampoco es consentir todo lo que los demás digan, ¿no? No, la enseñanza de la Iglesia es muy clara y está en el catecismo y están los diversos documentos. Luego, es un poco dura, por supuesto que sí. El Evangelio es duro. El mismo Evangelio es duro. El que quiera seguirme cargue con su cruz, dice el Señor. O sea, el que pretenda seguir todos sus gustos no puede ser cristiano.
Entonces, no es la enseñanza de la iglesia, es el mismo evangelio que exige mucha renuncia. Bueno, por eso cada uno es libre para elegir el evangelio y si no quiere, bueno, vete y ya está. No, a nadie se le obliga a ser cristiano, ¿verdad? Pero quien quiera ser cristiano, que entienda que es cruz, que es sacrificio. No tristeza, sino sacrificio. El sacrificio solamente está lleno de alegría. Bueno, eso es lo que habría que aplicar a una persona homosexual. Seguir la enseñanza de la iglesia no es fácil, pero es lo correcto. Es lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Y creemos que siguiendo esas enseñanzas seremos felices. No solo en el cielo, también aquí en la tierra. Bueno, les agradezco a todos su atención, especialmente a los organizadores que me han invitado. Y les deseo unos felices días de preparación y bueno, también les deseo a todos ustedes que comiencen bien el año escolar dentro de unas semanas, mucha alegría, sabiendo que lo que enseñan es lo más importante, la relación con Dios. Eso es lo más fundamental. Una persona que no sabe cómo relacionarse con Dios, así sepa inglés y matemáticas y natación, no sabe nada. Eso es la relación fundamental, por tanto es la enseñanza más importante, ¿no? Gracias a todos. Padre Tomás Galván, muchísimas gracias por esta ponencia. Le pedimos, por favor, que nos regale unos minutos de su tiempo para poder absolver algunas interrogantes que nuestros maestros nos han colocado a través del chat, ¿no? Hay una pregunta que dice, Padre, con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? El uso de esta en el ámbito docente y educativo, docente y estudiante, ¿no? Hace al usuario más dependiente de ella y con una capacidad disminuida de la investigación y el pensar. Bueno, hay una expresión en inglés que tal vez no has oído mucho, es una expresión que dice using or losing, ¿verdad? O usas algo o lo pierdes. Si un estudiante, digamos así, usa la inteligencia artificial o en general la tecnología, claro, corre el riesgo de no desarrollar alguna parte de su inteligencia. Efectivamente, es como una persona que siempre usa la calculadora y nunca emplea las fórmulas matemáticas. Que corre el riesgo de no desarrollar su inteligencia matemática, evidentemente, ¿no? Ok, evidentemente eso existe. O sea, si una persona se habitúa a esto y no hace y no emplea más que esto, ahorrándose el esfuerzo del estudio, que es un sacrificio, evidentemente se empobrece. Pero eso, digamos así, es un riesgo, no es lo necesario, ¿verdad? No es lo que debe suceder, sino es un riesgo. También se puede usar bien inteligencia artificial, también se puede emplear, yo creo, para potenciar la inteligencia, y no solo para empobrecerla, sino para potenciarla. De hecho, para eso debería establecerse, ¿verdad? Y ese también es parte de la enseñanza de un maestro. Creo, enseñar a usar bien estas aplicaciones, esta tecnología, de modo que contribuya a la persona, ¿no? Por eso que nosotros que educamos tenemos que saber algo de estas cosas, porque si no, ¿cómo vamos a enseñar a usarla? Yo cuando estaba en el seminario, por ejemplo, me decían, el seminario es el lugar para formarnos para sacerdotes, ¿no? La solución no es que no tengan celular, no, la solución es que sepan usar bien el celular, para que les ayude bien en su desempeño pastoral. Igual, la solución no es quitar la tecnología, la solución es usarla bien. Y eso es parte de la tarea educativa, ¿no? Padre, una segunda interrogante es, ¿qué hacer como docentes católicos cuando el Estado, dentro de sus políticas, promueve el uso de la pastilla del día siguiente? Sí, es una cuestión bastante espinosa, ¿no? Bueno, otra vez, aquí la cuestión no es una cosa solo legal, sino antropológica. Y en este caso es también biológica. Porque claro, muchas personas dicen la pastilla del día siguiente no mata a una persona, lo que hace es desaparecer unas células que la pastilla evita que las células se implanten, digamos así, ¿no? El óvulo fecundado se implante. Eso no es persona. Ok, aquí hay una discusión biológica, pregúntale a un biólogo si ese óvulo fecundado es o no de la especie humana. Y te va a decir que sí, no puede ser de la especie de los caballos, ¿no? Es un óvulo de la especie humana. Luego, esa es la primera discusión biológica. La discusión jurídica es otro tema, ¿no? Está bien que el Estado promueva el aborto, porque al final eso causaría, si es una vida humana, y estoy evitando que el óvulo fecundado se implante en el vientre de la mujer,
Ok, entonces estoy abortando, estoy eliminando una vida humana. Ok, eso está bien. Ahí está la discusión, ¿no? El Estado está hecho para promover eso. O sea, nos hemos asociado como personas humanas, como un país, como nación, para promover eso. Evidentemente no, nunca se pensó en eso, ¿no? No ese es el propósito del Estado, anular la vida humana, ¿no? Ujú. Padre Tomás, como docentes de religión, eh, tenemos varios estudiantes que se sienten diferentes y que inclusive piden que se les trate con otro género. Ha habido casos, ¿no? ¿Cómo se podría abordar estas situaciones que se presentan o que se pueden presentar en una institución educativa? Bueno, es un problema que surge hoy en día, o sea, hace 40 años eso no existía, nadie se le ocurría, pero hoy en día las redes sociales promueven eso, ahí está justamente la promoción que se hace de estas cosas, ¿verdad? En primer lugar, hay que tratar con cariño a las personas homosexuales, sean hombres o sean mujeres, con cariño, eso no, son personas que sufren, realmente lo son, ¿no? Y por tanto hay que tratarles con respeto, con consideración. Luego, eso no equivale a decir que está bien todo lo que piden, evidentemente, ¿no? Es como si un niño me pidiera eh, que yo lo trate, digamos así, de un modo distinto, que le ponga una nota que no merece. ¿Por qué? Porque yo creo y es mi percepción. Oye, no, aquí no se trata de percepciones, ¿no? Aquí se trata de que has dado un examen y te has sacado tanto, te pongo tal nota. Igual creo que por ahí iría la discusión con ese joven, con mucho respeto, y decirle, oye, aquí no se trata de que tú te percibas así o de que yo te perciba así o que los demás te perciban así. No, ese no es el criterio de una institución educativa, ¿verdad? Luego, creo que mucho depende de cómo se lo digamos. Claro, si vamos a decirle, no, tú no te mereces esto porque tú eres en realidad tal y no, evidentemente se va a sentir más ofendido, ¿no? Entonces, hay que tratarlo con mucha consideración, creo, con mucho respeto. La forma en que explicamos las cosas, digamos así, permite que las personas capten la racionalidad de una expresión, de una enseñanza, ¿verdad? Entonces, no sabría qué más decirles, pero el trato me parece fundamental, la calidad que se puede tener con esa persona me parece fundamental, ¿no? Luego, buscar, por ejemplo, que sus compañeros no lo molesten. Lamentablemente es una cosa muy arraigada, que las personas homosexuales sean muy, digamos así, ofendidas por los demás, son el centro de las burlas. Bueno, eso hay que cuidar, evidentemente. Se ha permitido mucho tiempo, creo que se ha trasladado al género de la broma, y no debería ser eso, pues no deberíamos. Yo, por ejemplo, tenía un compañero en el aula que siempre se juntaba con las mujeres cuando yo era alumno, ¿no? Entonces todo el mundo lo molestaba porque siempre se juntaba con las mujeres. También los hombres lo molestaban, ya nadie quería juntarse con él. Bueno, ese chico evidentemente sufría en el salón. eh, entonces hay que cuidar mucho eso, ¿no? Que no se sientan ofendidos por los demás. Ujú. Padre, ¿qué opinión tiene usted sobre la pena de muerte en sus diferentes formas? Bueno, el Papa Francisco condena la pena de muerte, ¿verdad? Que es algo que existe en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos existe bajo algunos delitos. La Iglesia antes enseñó la legitimidad de la pena de muerte. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, enseñaba que era legítimo matar a una persona cuando no hay otra manera de evitar que esa persona continúe cometiendo delitos. Recordemos que antes las cárceles no eran tan seguras como hoy. Antes podía ser que una persona la metieras a la cárcel y se escapaba porque tenía muchos amigos. Entonces Santo Tomás decía, bueno, en esos casos, cuando no es posible evitar que la persona siga cometiendo delitos, es legítimo matarla, porque los demás tienen derecho a conservar su vida, ¿verdad? Imaginemos un sicario que no es posible evitar que siga matando. Evidentemente, racionalmente diríamos, hay que matarlo, porque es la única manera de evitar que él siga perjudicando a los demás. Pero hoy en día esa situación no parece verificarse. O sea, no parece ser que se puede evitar que una persona siga cometiendo delitos. Más bien se plantea la cuestión de la pena de muerte como una pena ejemplar. Para que los demás no cometan ese delito, vamos a matarlo. Como una cosa ejemplar ante los demás. Me dejo entender, ¿no? No es la misma lógica. No es evitar que no siga cometiendo delitos, sino evitar que otros. Una cosa ejemplar. Ok, me parece a mí que no se debe plantear, ¿no? No, creo que
que sí podría ser ejemplar, evidentemente, de ahí al miedo a algunas personas, bueno, mejor no hago esto porque si me descubren, me matan, no me meten a la cárcel, me matan. Pero creo yo que no solucionaría mucho el problema de fondo, ¿no? Padre Asustaría Tomás, más, pero no ajá, solucionaría el problema, sí. claro. Padre Tomás, si me permite la siguiente pregunta, es una interrogante un poco que va en relación a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué algunos consagrados sacerdotes o obispos toleran en el extremo el progresismo, la cultura woke y la violencia verbal u ofensas contra la moral humana y cristiana de nosotros los católicos? ¿Por qué se consiente y promueve el pensamiento político izquierdista, comunista, que se sabe, como usted mismo lo ha dicho, es contrario a lo que dice la Iglesia? Pero algunos lo promueven como parte de la Iglesia, confundiendo así a los cristianos y generando pleitos y enemistades entre los hermanos en la fe. Sí, no, es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero eh, la iglesia enseña algo, tiene una enseñanza concreta, y esa enseñanza no está en lo que una persona o otra persona dice, está en el catecismo, está en sus documentos, ¿verdad? Ahí está la enseñanza oficial. Luego, ahí hay que recurrir en primer lugar, ¿no? Lo que usted decía, ¿por qué algunos religiosos, consagrados, obispos, lo que sea, promueven una agenda que parece ser contraria a lo que la iglesia enseña? Bueno, estamos en un clima de confusión. Esto es algo evidente. Te vas a una diócesis, te vas a una congregación, te vas a un país, te vas a otro y encuentras distintas enseñanzas, digamos así. Es un clima muy confuso. Ese clima confuso se ha generado en parte por la rapidez de las comunicaciones. Antes, tú, para saber qué es lo que la iglesia pensaba sobre el aborto, te ibas al catecismo, el único libro que tenías en tu casa. Ahora no, ves en el Facebook, ves en el Instagram, ves en el YouTube, ves miles de opiniones de esta persona que está diciendo esto, la noticia, el otro. Entonces, hay un clima de mucha confusión, ¿verdad? Que, como digo, no ha sido causado por las redes, pero ha sido permitido, en cierto sentido, el riesgo de unas comunicaciones tan rápidas que se genere un espacio de confusión. Luego, hay que tener en cuenta también que esas opiniones, digamos así, que se alejan de la enseñanza de la iglesia, usualmente son dichas con buena intención, no podemos quitar eso, ¿no? Aunque sean equivocadas, usualmente son dichas con buena intención. ¿Basta la buena intención? Evidentemente no, ¿no? Nosotros como católicos tenemos que mantenernos firmes, no en aquello que se nos ha ocurrido ahora a nosotros en el siglo XXI, sino aquello que Jesucristo nos ha enseñado. Nosotros no seguimos ideas que vienen y van, ¿ah? Dentro de 50 años probablemente nadie hablará de lo que se está hablando hoy, las ideas desaparecen, van. Nosotros seguimos la enseñanza de Jesucristo y creemos que la enseñanza del Señor es lo que realmente permite que nos desarrollemos integralmente como personas. Por tanto, tengamos paciencia con algunos comentarios desafortunados que pueden darse, sobre todo de algunos representantes de la Iglesia. Paciencia, tranquilo, no nos escandalicemos. Mantengámonos firmes en la enseñanza del Señor y con paciencia, sin renegar, sin criticar, sin tener también esa postura amarga, ¿no? Del cristiano que está en desacuerdo con todo, todo es malo, todo. No, no, tranquilo. Tú presenta la enseñanza del Señor. No te fijes tanto en lo problemático. Hay que tocarlo, ¿ah? No hay que ser ciegos, hay que tocarlo, pero no es lo principal. Lo principal es lo que el Señor quiere darnos. Bueno, eso es lo que hay que dar a los alumnos. Antes de estar metiéndonos en discusiones, primero garanticemos lo que el Señor nos ha enseñado. Luego, con esa enseñanza tendremos un criterio para criticar. Criticar no es algo malo. Criticar viene de crítica, pero para criticar necesitamos un criterio. Ok, nuestro criterio es la enseñanza del Señor, que se encuentra en la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que básicamente se encuentra en el catecismo en los documentos oficiales. Que ese sea nuestro criterio, ¿no? Padre Tomás, y como última pregunta, como docentes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes que se encuentran confundidos frente a su sexualidad? ¿Y cómo llegar al grupo de amigos, ¿no? Para que no se vuelva un problema de bullying, que se ve mucho en las instituciones educativas, ¿no? Para él o para otros estudiantes. Sí, o sea, miren, el Evangelio es una cuestión de amor. Si no amamos a Jesucristo, no
captaremos la bondad de sus enseñanzas, no captaremos la belleza de seguirlo. Entonces lo que hay que buscar es que los alumnos se enamoren de Jesucristo. Todos hemos estado enamorados en algún momento, tal vez en la adolescencia, y sabemos que cuando un chico se enamora, todo se vuelve fácil. Cuando un chico no está enamorado, todo es difícil. Entonces, hay que buscar que la gente se enamore del Señor. Y eso usualmente se logra con la oración, porque el amor surge del trato. Tenemos que dedicar tiempo para tratar al Señor. Por tanto, yo les recomiendo a ustedes como docentes que oren con los alumnos, dediquen al menos unos minutos para orar con ellos y para enseñarles a orar. Esa oración continua, aunque sea muy breve, pero intensa, para que ellos se enamoren del Señor. Entonces ya la enseñanza de la iglesia, la enseñanza del Señor, será captada en su bondad, digamos así. Pero si no hay amor a Jesucristo, no hay amor a la iglesia, no hay amor a la Virgen, a los santos, qué difícil es que se capte la bondad de lo que la iglesia enseña. Parece más bien una imposición. Entonces no nos fijemos tanto en la enseñanza, sino que en primer lugar fijémonos en la posibilidad de enamorarnos del Señor. Eso es lo más importante. Luego la enseñanza viene en segundo lugar. No es que no sea importante, pero hay algo más importante todavía, que es enamorarnos de Jesucristo. Ustedes mismos difícilmente podrían transmitir el amor al Señor si no están enamorados del Señor. Por tanto, hay una responsabilidad primera en la parte del educador, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, Padre Tomás Garbán. Ahora permítame nuevamente pedirle, por favor, unos 2 minutitos más de su presencia con nosotros, porque voy a ceder la palabra a nuestra directora de la UD Castrense, Jesús Medalit Cárdenas Cabezas, quien también tiene unas palabras para usted. Adelante, Miss Medalit. Bien, gracias, Reina. Gracias, muchísimas gracias, Padre Tomás, por esta, digamos, exposición dentro de estos dilemas que se presentan en el mundo actual, y no solamente se presentan, se está viviendo. Lo vivimos nosotros, nuestros estudiantes y las familias. Realmente son temas muy importantes y que tenemos que nosotros poner en esta metodología pedagógica llamada, digamos, dentro de nosotros, dilemas morales. Entonces, hay un trabajo, hay una estrategia pedagógica donde podemos utilizar como dilemas morales para poder ver y llegar. Si nuestros estudiantes están captando bien, están entendiendo, están comprendiendo, y ahí sale a abordar esas posturas. ¿Cuál es la postura que toma el estudiante, ¿no? O en debates, en lo que sea a favor o en contra, para poder orientar. Es necesario que aflore todas estas situaciones que no están claros también dentro del actuar, como hemos visto a través de las preguntas que han realizado los maestros. Igual salen las preguntas de nuestro estudiante, pero no es cuestión de darle una respuesta, es cuestión de abordar y que de ellos aflore, para que en base a lo que aflore, nosotros podemos orientar y guiarlos a través de lo que Padre termina, ¿no? Siempre nos menciona que hay que garantizar lo que Dios nos ha enseñado, pero con capacidad crítica y reflexiva. Y para eso, pedir la intervención dentro de la oración, por supuesto, la intervención del Espíritu Santo, que nos ayudará a orientar. Por eso, estos dilemas morales que son principios, ¿no? Hay que hacer vivenciar mucho en el aula los valores de integridad, de ética, de honestidad, ¿no? Esto ayudará a cada uno de nosotros para evitar ciertos desajustes, desacuerdos, ¿no? De repente confusiones. Por eso el pensamiento crítico es otra estrategia para trabajar con los estudiantes. La empatía es otra de las estrategias que se debe de vivenciar. Ya nos habló de la inteligencia artificial. Hay que utilizarlo, pero sí es que va a servir para colaborar en el avance, en la mejora de esta calidad,
¿no?, educativa, ¿no?, del aprendizaje del estudiante. Cuando hablan de ideología de género, ya sabemos que la ciencia reconoce la complementariedad, igual que la iglesia, pero la ideología no. Y es así, es una amenaza a la educación. Por eso tenemos que estar atentos, ¿no? La economía es para todos, pero con ese esfuerzo ayudar a que cada estudiante vea su trabajo, ¿no?, que es aprender, estudiar, investigar, reflexionar, analizar, se convierta también en algo que le va a servir para mejorar, ¿no? La utilización de bienes que tiene que ser con justicia. Es cierto, nos dijo que es un derecho, ¿no? Pero hay que respetar la integridad de la creación y lo que Dios nos ha dado, cuidarlo. Sé que también termino abordando con lo último que va indicando el padre, ¿no? El aborto, la eutanasia, ¿no?, la unión civil, ¿no?, que son puntos muy álgidos, pero han sido claros, ¿no? Y el Papa también, dentro de los videos planteados y presentados por el padre, nos dice bien claro, dentro del aborto, ¿es lícito eliminar a un ser vivo para solucionar un problema? Es un dilema que hay que trabajar. La eutanasia, ¿hay que provocar la muerte para suprimir el dolor? ¿No? Y ojo, tener en cuenta dos cosas que nos ha dado en claro el padre Tomás. Una cosa es eutanasia y otra cosa es el encarnizamiento terapéutico, el luchar con mecanismos, ¿no?, o máquinas, etcétera, que viva la persona cuando ya está moribunda. Entonces hay que tener en claro las dos situaciones para poder, en caso de ello, ayudar a nuestro estudiante para que tenga una capacidad crítica y fundamentos para poder plantearlos. Y terminando con la unión civil, ¿no? La verdad es que no solamente en las opiniones que puedan verter, no solamente autoridades eclesiásticas, civiles, ¿no?, educativas, políticas, ¿no? No es solo con brindar una opinión, ¿no?, una opinión por quedar bien o por las buenas intenciones, ¿no?, sino que tenemos que actuar en esa recta doctrina. Entonces la pregunta va más allá de ¿qué dijeron? ¿Por qué no hablaron? ¿Y tú qué dices? ¿Tú cómo actúas como docente de educación religiosa desde tu fe? Con tu caridad, tu misericordia. Entonces, estamos realizando acciones y actividades que garantizan lo que Dios nos ha enseñado. Estamos desarrollando en los estudiantes la capacidad crítica y reflexiva. Eso es muy importante. Entonces, también ha quedado claro frente a las preguntas que hicieron varios docentes, ¿no? No es que los sacerdotes bendigan a las parejas, una bendición, el acompañamiento, el tener misericordia. Otra cosa, dice bien claro, el sacramento. Y no hay. Sobre el sacramento es muy diferente al escuchar o acompañar. Entonces, gracias, Padre Tomás, por aclararnos, por tener algo. Supongo que en muchos también puede haber un conflicto cognitivo, pero es muy importante llegar y volver a escuchar todo lo que nos ha presentado para, con capacidad crítica y reflexiva, lo vamos a entender y comprender. Nuestra tarea. Muchísimas gracias, Padre Tomás, por este tema, que no es un tema muy fácil, pero hay que abordarlo, porque estamos en el campo educativo y estamos con los jóvenes y las familias en este mundo muy cambiante. Gracias, Padre. Estimados maestros, por favor, abrimos las cámaras, ¿sí? Todos con las